Vamos a... Muy buenas tardes, tengan todos ustedes los hospitales básicos comunitarios que en este momento se encuentran conectados, como es Chalcatongo y Temazcal. Bienvenidos a los estudiantes de medicina de la Facultad Benito Juárez, Universidad Benito Juárez de Oaxaca, que están aquí con nosotros de primer año. Les damos la cordial bienvenida y vamos a abordar un tema bastante interesante el día de hoy, como es la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus sabemos que, pues obviamente, es el azúcar en exceso que va en la sangre, debido a una hormona que es la insulina que no se está produciendo. Bueno, pero precisamente para hablar de este tema, está con nosotros el doctor Estanislao Ramírez Vargas, que es especialista en endocrinología. Doctor, bienvenido a Telemedicina una vez más. Muchas gracias. Ya sabe que esa es su casa. Gracias. Para que nos aborde este interesante tema. Muchas Adelante, gracias. por favor. Muchas gracias. Bueno, pues quiero darles la bienvenida a los hospitales que están ahorita conectados con nosotros y aquellos que no están conectados en este momento, pero después van a ver la grabación. Pues es un tema muy interesante, la diabetes tipo 1. Para abordar este tema, pues tenemos que ver la clasificación de diabetes. Por ejemplo, la diabetes se divide en tipo 1, tipo 2, y noten ustedes que tiene números arábigos. Ya los números romanos ya se quitaron desde hace 20 años. Exactamente, hace 20 años se reunió la organización, la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, y cambiaron el término 1 a arábigo, a romano a 1 arábigo, igual 2, número romano a número arábigo. Y no lo cambiaron por cuestiones de capricho, sino por cuestiones de la fisiopatología, porque para entonces ya se conocía mucho mejor la fisiopatología de estas enfermedades, la 1 y la 2. Entonces, la 1 antes se conocía como diabetes mellitus insulino dependiente. ¿Se acuerdan ustedes que así lo leímos en los libros y así nos los enseñaron, ¿no? Y la diabetes tipo 2 nos enseñaron como la diabetes mellitus no insulino dependiente. Les vuelvo a repetir, estos términos ya cambiaron, ¿no? Ahora, la tipo 1 ya no es insulino dependiente, sino nada más tipo 1, porque hay etapas en la vida de la diabetes tipo 1 en que no requieren de insulina, y si se llamaba diabetes mellitus insulino dependiente, pues estamos ahí pasándonos por alto las etapas de la diabetes tipo 1. Igualmente la diabetes tipo 2 se le conocía como diabetes mellitus no insulino dependiente, pero sabemos todos los que hemos practicado la medicina que hay diabéticos tipo 2 que en un momento dado requieren la administración de insulina. Por ejemplo, un diabético tipo 2 que está bien controlado, tiene una hemoglobina glucosilada de 6.5, sus cifras de glucosa pre y postprandial normales. Este paciente cursa con una enfermedad intercurrente, infecciosa, de estrés quirúrgico, traumático, etcétera. Le sube el azúcar a 300 y ahí tenemos que aplicar la insulina, aunque después regrese a los suplementos orales. Por eso se le quitó el término insulina, no insulino dependiente, entonces insulino requiriente, pero entonces ya atendiendo a toda esta fisiopatología se les cambió el nombre. Ahora, tenemos una etapa que le llaman prediabetes, que es la etapa en la cual no se metaboliza bien la glucosa en estos pacientes y se le conoce como prediabetes o alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Y por último tenemos la diabetes gestacional, ¿verdad? Y esta diabetes gestacional nosotros la vemos muy frecuentemente, y otros específicos tipos de diabetes, como es defectos genéticos, como es la tipo MODY. La MODY quiere decir las siglas en inglés, diabetes del adulto que se presenta en el joven, ¿verdad? Los defectos genéticos de la acción de insulina, del páncreas exócrino, endocrinopatías como Cushing, ¿verdad? Como también hipertiroidismo, como acromegalia. De esos casos tenemos un buen número aquí nosotros en el hospital. Otros porque se inducen por medicamentos, por ejemplo como esteroides. Otros por infecciones, ¿verdad? Coxsackie, rubiola, citomegalovirus. Y hay otros que son las formas de diabetes autoinmunes y otros síndromes genéticos, ¿no?
Esa es la clasificación que ustedes pueden ver en la norma oficial de diabetes. Ahora, ¿cuál es la definición de la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica que se caracteriza por la destrucción parcial o total de las células beta de los islotes de Langerhans pancreáticos, consiguientemente una disminución en la capacidad de producir insulina. Esa es la definición de diabetes tipo 1. ¿Y cuál es la fisiopatología? La destrucción de las células beta por un fenómeno autoinmune. Ahora, el proceso de esta destrucción de estas células beta puede llevar a cabo semanas o meses o años, ¿no? Ahora, cuando ya aproximadamente queda un remanente del 20% de estas células beta, se presenta la enfermedad. Antes no hay síntomas, porque el paciente sí va a tener hiperglucemia, pero no va a haber unos síntomas clásicos, ¿no? Y a partir de que disminuye el 20% de células, del 80% de las células beta, y tenemos un 20% remanente o menor, ahí ya empieza a presentarse los síntomas. Ahora, la prevalencia de la diabetes tipo 1 es menor que la diabetes tipo 2, como todos sabemos, pero sus secuelas crónicas debidos al daño, microangiopatía, son responsables de las complicaciones crónicas que tiene este tipo de enfermedades. Es decir, que se complica más un paciente con diabetes tipo 1 que un diabético tipo 2. La incidencia de la enfermedad tiene una disposición geográfica, como la mayoría de enfermedades, ¿no? Tienen disposiciones geográficas, siendo la mayor prevalencia y la incidencia en los países situados al Polo Norte, es decir, los países ricos, ¿no? Sabemos que esos países se le llaman países desarrollados o ricos, ¿no? Y fundamentalmente se ha visto una altísima prevalencia, por ejemplo, en Finlandia, que tiene una incidencia que alcanza los 40 casos por cada 100.000 habitantes por año. Y en los Estados Unidos tiene una incidencia muy baja, que alrededor del 0.4%. En México, de plano, no se conoce. Pero miren, la incidencia de la diabetes tipo 1 en Finlandia es similar a la que nosotros tenemos de hipertiroidismo aquí en Oaxaca. El hipertiroidismo aproximadamente es esa incidencia alrededor de 40 a 50 hipertiroideos autoinmunes por cada 100.000 habitantes. Entonces, por año. Entonces, a mí, por ejemplo, aquí en el hospital del Seguro Social, que es un hospital de zona, nos llega aproximadamente un caso por semana de hipertiroidismo. Y en cambio de diabetes tipo 1, pues no nos llega tan frecuentemente. Ahora, imagínense que tuviéramos esa incidencia de diabetes tipo 1, como lo tienen en Finlandia, pues estaríamos bastante preocupados, ¿no?, por el tratamiento, sobre todo, que se da a este paciente y la fácil complicación crónica de estos pacientes. Entonces, vamos a ver en la fisiopatología. Aquí tenemos un dibujo que nos ilustra esto, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, una célula normal. La célula normal produce una buena cantidad de insulina, ¿verdad? Las células beta producen una buena cantidad de insulina, aquí lo vemos, aquí en estos octágonos o hexágonos más bien azules, si los alcanzan a ver. Este es una célula muscular normal, ¿verdad?, esta parte, y vemos cómo tiene los receptores a la insulina, que son estas Y rojas, y tiene también los transportadores de glucosa hacia la célula, que son estos cuadritos morados. Entonces, estos cuadritos morados representan los glucotransportadores que permiten la entrada de la glucosa a la célula. Digamos que la célula normal tiene una muy buena cantidad de insulina, una muy buena cantidad de receptores a la insulina y una muy buena cantidad de glucotransportadores. Esa es la salud, ¿verdad? Son células sanas, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, vemos aquí en la diabetes tipo 1 que lo que no tiene es la insulina, que son estas bolitas amarillas, es la insulina, y estos hexágonos azules son la glucosa. Falta la insulina y por lo tanto no penetra a la célula
muscular o cualquier otra, no penetra la glucosa. Por lo tanto, tiene una deficiencia de glucosa intracelular y el paciente no va a tener energía. Pero vean aquí cómo hay suficiente cantidad de receptores a la insulina y hay suficiente cantidad de transportadores de glucosa para la célula. Esa es la diabetes tipo 1. En cambio, comparándola con la diabetes tipo 2, aquí la vemos, la diabetes tipo 2 tiene aquí, sí tiene una regular cantidad de insulina, aquí vemos en los círculos amarillos, ¿va? Pero los glucotransportadores también están en una buena cantidad, pero el problema aquí, en la diabetes tipo 2, es que hay un problema de sensibilidad periférica a la insulina y no tiene una acción adecuada a la insulina y por lo tanto no entra adecuadamente esa insulina a la célula. O sea, tiene una resistencia a la insulina. Y ustedes podrán notar aquí que la diferencia entre tipo 1 y tipo 2 es precisamente el tipo 1, la deficiencia de insulina, y el tipo 2, la resistencia a la insulina. Vamos a ver en esta siguiente diapositiva, que esto ya lo dijimos, vamos a ver que la deficiencia de insulina va a determinar dos problemas importantemente, ¿no? Ya hemos dicho que la insulina en estos pacientes tipo 1 no se produce adecuadamente. Ya dijimos que del 100% que cualquiera de nosotros producimos insulina, si no tenemos diabetes, el 80% deja de producir insulina. Y entonces, por lo tanto, hay una deficiencia de insulina, como lo dice en el primer renglón. Ahora, es como se les dice, por ejemplo, a los alumnos, ¿no?, de medicina. Si tú sacas un 8 de calificación, ya pasaste. Así es, la mayoría de pacientes, de personas en la sociedad mexicana, tienen una buena cantidad de insulina. Es decir, tienen un 8. Del 80% producen insulina. Pueden empezar produciendo 70, 80, 90%, porque ya no es lo mismo que un jovencito que produce al 100%, ¿no? Entonces, conforme va pasando la edad, pasando los años, la deficiencia de producción de insulina también va siendo muy patente, ¿no? No es lo mismo un joven de 20 años que un joven también de 40 años, ¿no? Puede ser joven de 40 años o un joven de 60 años, ¿no? Entonces, porque todos tienen una etapa de juventud, ¿no? Entonces, pero si lo vemos metabólicamente, por ejemplo, el joven de 20 años, pues va a producir una buena cantidad de insulina, un 90% de insulina. Pero ya una persona de 40 años sin diabetes, ya no va a producir el 90, va a producir un 80% de insulina. No se diga una persona de 60. Pero pues no tiene ningún problema porque no tiene diabetes, metaboliza bien su azúcar, produce insulina. Es como un joven, como les digo, un estudiante de medicina que saca 8 de calificación en neurología, pues ya pasó la materia. Pero si saca un 5, ya no la pasa. Y ese es el paciente diabético tipo 2, cuando ya deja de producir el 50% de insulina. Eso ya tiene un 50% de insulina, de producción de insulina, y por lo tanto ya es diabético. ¿Y eso qué representa? Pues está reprobado. Un muchacho que saca 5 de calificación en cardiología, pues está reprobado, ¿no? Ahora, al menos que le diga al maestro, pues sí viniste a clase, y sí hiciste tu tarea, y sí hiciste todo esto, te pongo un 6, ¿no? Eso es lo mismo que un paciente diabético tipo 2, por ejemplo, que tiene un 50% de producción de insulina, guarda dieta, hace ejercicio, no se estresa, no tiene factores de infección, etc., pues sí la pasa, ¿no? Entonces lo controlamos con pura dieta y ejercicio, la está pasando. Pero en el caso de diabetes tipo 1, que estamos viendo, lo que nos ocupa es que ya solamente produce un 20%. Volviendo al ejemplo que nosotros poníamos, es como si un muchacho saca 2 en cardiología, ¿podrá pasar la materia? Por más que haya venido diario a clase, por más que haya venido todos los días a clase, no va a poder pasar la materia, ¿verdad? Si saca 3, pues tampoco, ¿verdad? Bueno, ahorita ya se estila que a lo mejor le da un dinero al maestro y a lo mejor sí pasa. Eso quiere decir que pues es una corrupción, pero lo que tenemos que hacer es que ese alumno se aplique
y la vuelva a repetir. Es decir, ahora a este paciente, como tiene 20% de producción de insulina, pues vamos a ponerle insulina. Eso es lo lógico, ¿no? Y eso es lo que tenemos que explicar al paciente. Entonces, volviendo a la fisiopatología de la diabetes tipo 1, la deficiencia de insulina determina entonces los dos fenómenos que vamos a ver. Primero, la glucosa se acumula en la sangre, y a este fenómeno todos lo conocemos como hiperglucemia. Crónica, porque, por ejemplo, después de un almuerzo, comida o cena, pues la glucosa se acumula en la sangre, porque llega un torrente de glucosa a la sangre brutal, ¿no? Entonces, y poco a poco se va depositando en hígado y en músculo, en donde se almacena en forma de glucógeno por acción de la insulina. La insulina entonces es una hormona anabólica, y el sobrante de lo que sobre, perdón por la redundancia, el sobrante de lo que sobre de glucosa se va a la lipogénesis, y entonces pues el señor o la señora pues va a subir de peso con tejido adiposo mayor, porque la insulina le está dando la orden al organismo de que lo guarde. Porque el problema en nuestro organismo es el siguiente: nuestro organismo, todos lo conocemos del primer año de medicina, que es la economía, ¿no es cierto? La economía corporal. Y en realidad nuestro cuerpo es una economía tremenda, ¿no? Tan tremenda que todo lo que entra a nuestro organismo ya no sale, solamente que sea agua o electrolitos o algún otro, pero todo lo que sea carbohidratos o lípidos o proteínas, las proteínas sí no se almacenan, se tiran. Ese es el problema, ¿no? Pero lo que son carbohidratos y lípidos, que son energéticos, se tienen que guardar. ¿Y por qué se van a guardar? Porque cuesta mucho trabajo conseguirlos. Ahorita pues ya no, ¿verdad? Hay supermercados, hay refrigerador, hay todo eso. Pero ¿se acuerdan de la hipótesis del tryptis, el genotipo ahorrador, tryptis genotype? Ese es el problema precisamente, de que todo lo que entra se almacena, ¿no? Y no se despilfarra para nada. Por eso es que el riñón está tan acostumbrado de que glucosa que salga se absorbe, siempre y cuando no pase el umbral de más o menos 180 miligramos por decilitro. Cuando sobrepasa ese umbral, pues se tira. Pero entonces estamos diciendo que el paciente es diabético. Pero si el paciente tiene 140, 150 de azúcar, 160, pues no sobrepasa el umbral y el riñón está trabajando pero al 100%, recuperando toda esa glucosa que se está tirando. Y por lo tanto, entonces estamos hablando de que estamos hipertrofiando al riñón. Por eso es que en las primeras etapas del diabético el riñón crece, y en las últimas etapas, si tiene nefropatía, el riñón se atrofia, disminuye de tamaño, ¿no? Y ya entramos hablando de una nefropatía. Bueno, entonces, primero, la glucosa se acumula en sangre por hiperglucemia, ¿verdad? Y por lo tanto se empieza a tirar por la orina. Pero tenemos por otro lado la carencia del combustible, o sea, de la glucosa a nivel celular. O sea, no entra porque falta de insulina. Acuérdense que para que entre la glucosa al músculo necesita insulina. Y entonces, por lo tanto, la célula se queda sin energía. Y si se queda sin energía, ¿qué va a pasar? Pues el paciente va a estar sintiéndose cansado y hambriento. Ese es el problema, de que le manda el mensaje al cerebro y que tiene hambre y tiene que comer. Y el problema es que el cerebro dice e interpreta que lo que necesita el paciente es azúcar. Y entonces el paciente busca azúcar, busca tortillas, busca pan, busca refresco. Y el médico, ni modo de regañarlo: oye, te estoy diciendo que no. Bueno, en lugar de regañarlo, mejor vamos a darle un buen tratamiento, ¿no es cierto? Y entonces pues ya no lo vamos a regañar a este paciente. Entonces esos son los dos puntos. Primero, hiperglucemia en sangre. Segundo, deficiencia de glucosa dentro de la célula. O sea, la glucosa no está donde debe estar y está donde no debe estar. Y entonces pues es una enfermedad, ¿no? Bueno, vámonos a la siguiente. Entonces, la falta de que esta glucosa, la deficiencia que esta glucosa no puede entrar a las células, entonces vamos a ver que es algo muy parecido al ayuno prolongado, ¿verdad? La diabetes tipo 1
se parece mucho a la fisiopatología de un ayuno prolongado. Es decir, un ayuno donde una persona está 2-3 días sin comer. Ahora, una pregunta sería, a ver si quieren ponemos la cámara para que no nos distraigamos. Entonces la cámara aquí, una pregunta, por ejemplo, si nosotros tenemos un sujeto que deja de comer 2-3 días, ¿cómo se sentiría este sujeto? A lo mejor nadie ha tenido la experiencia, ¿no? Pero si ponemos a pensar, por ejemplo, si almorzamos en la mañana y no comemos y en la noche, nada más es un día, ¿cuáles son los síntomas que tenemos? Cansancio, ¿qué más? Sueño, hambre, cambios de conducta, irritabilidad, ¿no? Pues este paciente pues va a estar así, ¿verdad? Débil, porque no está entrando el azúcar donde debe entrar. Y entonces tenemos ahí un problema, porque entonces el cerebro empieza a interpretar eso como que necesita azúcar el organismo, y nosotros tenemos un sistema para la síntesis de azúcar. Fíjense que la hipoglucemia es grave, ¿no? Es mortal, pero la hiperglucemia en la mayoría de los casos no es grave, ni es mortal, a menos que llegue un paciente tipo 1 en un coma cetoacidótico, ahí sí es mortal, casi, o un diabético tipo 2 en un coma hiperosmolar, sería mortal, pero en general estos pacientes ya no llegan, porque hay ya una buena capacidad y capacitación de los médicos en que si tiene unos síntomas, pues le hacen una química sanguínea, la glucosa en 300, pues ya le empiezan a dar su tratamiento, ya casi no llegan así en coma cetoacidótico. Ahora, entonces si este paciente no tiene pues la capacidad, por ejemplo, de que pueda entrar esa glucosa a donde debe entrar, a sus células musculares, entonces tiene que sintetizar glucosa. Ahí tenemos otro problema, porque el organismo interpreta que no hay glucosa, porque no está comiendo el paciente, así lo interpreta, porque no hay glucosa dentro de la célula. Y entonces el cerebro echa a andar una serie de mecanismos hormonales, el hígado, el tejido adiposo, para que se sintetice glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, principalmente de proteínas que son cetogénicas y del glicerol, porque está quemando entonces grasa. Pero al quemar grasa tenemos otro problema. Normalmente nuestro organismo está acostumbrado a quemar un 50 al 60% de glucosa y un 30% de grasa y un 20% más o menos de aminoácidos. Pero si lo cambiamos al revés, va a quemar ahora un 80% de grasa y un 20% de proteínas, pues el organismo va a estar completamente desfasado metabólicamente, y entonces vienen todos los otros síntomas, porque ahora va a presentar cetosis, y esa cetosis se puede presentar fácilmente en cualquier persona. Vean una persona que tiene una obesidad, por ejemplo, déjenlo en ayuno 12 horas y vean cómo anda su general de orina, ya tiene cuerpos cetónicos, porque está quemando grasa. Este paciente obeso, con deficiencia de insulina, con resistencia a la insulina, empieza a tener cetogénesis. La cetogénesis es normal, es un proceso normal al quemar grasa. Es decir, ahorita vamos a ver cómo se presenta. Entonces, volviendo otra vez a la fisiopatología, volvemos otra vez a las diapositivas, por favor. Dice aquí que en el segundo renglón aumentan todos los niveles de las hormonas de contrarregulación que vienen en su norma oficial de diabetes, ¿no? ¿Cuáles son las hormonas de contrarregulación? Todas las conocemos, el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento, y entonces todas estas hormonas se oponen a la insulina. Vean, la insulina es la única hormona que existe para bajar los niveles de glucosa en sangre. En contra de la insulina tenemos 4 hormonas que la suben, y la solita insulina pues va a perder automáticamente. La insulina luchando contra el cortisol, luchando contra la hormona de crecimiento, luchando contra la adrenalina, luchando contra el glucagón, pues perdió la glucosa, la insulina. Ahora, la insulina en estos pacientes tipo 1, pues aparte de que pierde, porque son más, la insulina ya no se produce adecuadamente, y entonces aumentan estas hormonas de contrarregulación, y por lo tanto aumentan más los niveles de azúcar. De hecho, es una parte de la fisiopatología de la diabetes tipo 2 el por qué el paciente cursa con una hiperglucemia crónica, porque el hígado empieza a formar glucosa.
a través de la gluconeogénesis hepática. Entonces ahí vemos cómo se va complicando la situación. Ahora, como hemos visto, el principal problema aquí es la deficiencia de insulina. ¿Qué tenemos que dar a este paciente? Pues insulina, ¿verdad? Aparte de su dieta, ejercicio, etcétera, ¿no? Ahora, la hiperglucemia se mantiene por 3 mecanismos. Miren, por ejemplo, una pregunta clásica que podríamos hacerle en un examen profesional a un alumno, ¿no? Está presentando su examen profesional, 7º año de la carrera, y le preguntamos, ¿por qué un paciente tiene hiperglucemia? Diabético tiene hiperglucemia. ¿Cuál es la razón? ¿O cuáles son las razones? La respuesta es la siguiente. Primero, la glucosa no puede entrar a la célula porque hay una deficiencia de insulina. Ahorita no nos da tiempo de revisar el mecanismo de acción de la insulina, porque eso sería maravilloso, pero eso podría ser un curso que podríamos dar aquí en Oaxaca, ¿verdad? Aquí en la ciudad, o vamos a ¿dónde? A Chacatongo, a diferentes, sí, pues organizamos y nos vamos, ¿sí? Nos vamos allá un día y regresamos, vamos con los alumnos para que hagamos una campaña, etcétera, ¿verdad? Y ahí revisaríamos bonito esta fisiopatología, que es hermoso, ¿no? No entra entonces la glucosa a la célula porque no hay insulina, ¿de acuerdo? Es decir, le tenemos que explicar al paciente todo esto, pero en términos sencillos, ¿no? La insulina es como una puerta, bueno, ¿cómo actúa la insulina? Es como una puerta que tiene llave, ¿no? Todos tenemos puertas que tienen llave, tienen cerradura, entonces ahí está la cerradura y la insulina es, digamos, la llave que abre la cerradura. Abrimos la puerta y entramos, entra la glucosa. Si no hay insulina es como si no tuviéramos llave y entonces pues, no podemos abrir, ¿verdad? Por más que queramos. Entonces ahí viene el problema. Entonces la insulina es importante para que entre la glucosa a la sangre, pero eso tiene que tener el paciente. Ahora, segundo, la glucogenólisis, es decir, que el glucógeno que haya se produce glucosa y se va a la sangre. Y tercero, la neoglucogénesis, con utilización de las proteínas, que son el constituyente esencial de los tejidos. Y ahí vemos ahí una palabra que está en paréntesis que dice catabolismo. Y eso es importante que todos sepamos, y es lo clásico que todos hemos visto, ¿no? Un paciente que mide unos 70 de estatura, que pesa 80 kilos, pues lo veíamos el día de ayer ahí en el consultorio con los alumnos, ¿verdad? Baja a 70 kilogramos, pero ahí se mantiene, pero después empieza a bajar a 70, y después empieza a bajar a 60, sí, y menos de 60, y pues se asusta. ¿Qué pasa ahí? El paciente está en etapa catabólica, ya no produce suficiente cantidad de insulina, estamos hablando de un paciente tipo 2, y entonces ahí sí vamos a ponerle insulina a este paciente para regular otra vez su metabolismo, y otra vez, pero sin pasarnos de insulina, porque si no, lo volvemos a poner otra vez en 80 kilos, y entonces sí causamos una iatrogenia. Entonces tenemos que, en ese momento nosotros tenemos que ser muy, pero muy bien previsibles cuando le tenemos que aplicar insulina a este paciente. De hecho, es otro tema que podemos abarcar en una segunda etapa, ¿no? ¿Verdad, doctor Cibaja? Es decir, podemos utilizar, vamos a ver, el tratamiento de insulina de diabetes tipo 2, que ese es un tema fundamental para todos los médicos, ¿verdad? Para todos los médicos. Y se los digo porque, por ejemplo, aquí en el servicio de endocrinología de aquí del Hospital General Zona del IMSS, los médicos me envían al paciente para que le empezamos a aplicar insulina, y cosa que el médico familiar tiene la capacidad y la autoridad para iniciar un tratamiento de la insulina. Ahora, vemos, por ejemplo, cómo inician muchos médicos insulina. Les pregunto, ¿cuánto empezó a aplicar insulina? ¿Cuántas unidades? 30, doctor. Esto es una barbaridad. Es como si yo me agarro mi carro, lo arranco y le meto el acelerador brutal, en ese momento pues va a chocar y el paciente cae en hipoglucemia. ¿Por qué no? Prendo el carro, le meto el clutch, pongo primera o drive, si es automático, y le voy quitando el freno y le voy apretando el acelerador poquito a poquito, así se hace.
Vamos, ahí está en la norma oficial, ya está normado cuántas unidades por kilo de peso por día se deben utilizar. La neoglucogénesis, con utilización de las propias proteínas, entonces caen en catabolismo. Ahora, el catabolismo proteico determina entonces, uno, pérdida de la masa muscular, que explica en parte la pérdida de peso, así como la pérdida de potasio, generando síntomas de astenia y cambios de carácter semejantes a otros cuadros de desnutrición. Si quieren, pasamos aquí, cerramos las estas y ponemos la imagen. Entonces, miren, esto es muy importante, esto es fundamental, que nosotros podamos analizar esto. Miren, un paciente, por ejemplo, que falta insulina, 1 o 2, estamos hablando de la 1, empieza a caer en el catabolismo, es decir, empieza a autocomerse, es decir, empieza a comer lo que tiene, y lo que tiene pues músculo. Bueno, ya se acabó la grasa, y ahora ¿qué sigue? Pues el músculo. Y ese es un peligro, porque si se empieza a comer el músculo, disminuye el metabolismo basal, y al disminuir el metabolismo basal, disminuye también la capacidad de nuestro organismo para poder mantener un peso adecuado. El tratamiento de la obesidad, la fisiopatología de la obesidad, o el síndrome metabólico más bien, y ver qué papel juega el metabolismo basal, ¿no? Entonces aquí un diabético tipo 2, lo vemos por ejemplo todo caquéctico, ustedes los han visto, ¿no? Un joven de 20 años, caquéctico, y llega un momento que ya no se puede parar ni de su silla, ya se cae, ya viene la neuropatía, ¿verdad? Falta de potasio, tiene astenia y los cambios de carácter, irritable, y toda la familia lo tiene que, pues, atender. Y si está trabajando, pues pierde el trabajo, o lo incapacitamos ya de por vida, ¿no? A los 25, 30 años, eso ocurre, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por ese catabolismo que estamos viendo. Por eso es que un paciente tipo 1 tenemos que tratarlo, pero muy bien. Entonces, ahora, eso ocurre, por ejemplo, cuando ahora la hiperglucemia, ¿qué va a pasar? La hiperglucemia va a causar de que arriba de 180, dijimos que el umbral de glucosa empieza a haber glucosuria, ¿verdad? Y al haber glucosuria se lleva agua, porque la glucosa carga agua, y entonces va a tener poliuria osmótica. Entonces vamos a tener ahí la tríada clásica, ¿no? Poliuria, polidipsia y polifagia, porque va a estar tirando la energía y tiene que comer para poder recuperar esa energía. Ya habíamos dicho que le ponemos ahora sí la diapositiva. Ya habíamos dicho hace rato que el umbral de la glucosa en orina es de ¿cuánto? 180 miligramos por decilitro. Cuando pasa ese umbral de 180, pues ya empieza a tirar la glucosa por la orina, ¿verdad? Esto ocasiona la pérdida de agua, sales, por lo cual el paciente tiende a deshidratarse, ¿verdad? Y vemos todos los síntomas, experimentando sed intensa, polidipsia. Y la glucosuria produce pérdida calórica, que al hacerse más importante contribuye simultáneamente a la polifagia y a la pérdida de peso. Ahorita hay un medicamento que inhibe la resorción de glucosa a nivel de la orina, que no está en el cuadro básico. Y esa es precisamente la base por la cual se crea este medicamento. Ahora, la disminución de la relación insulina-glucagón produce en las células, el tejido adiposo, una disminución de la lipogénesis y aumento de la lipólisis, ¿verdad? Entonces empieza a quemar grasa el paciente, pero no de manera natural, sino de manera patológica. Los ácidos grasos libres pasan entonces al hígado, donde se metabolizan por la beta-oxidación, y la beta-oxidación es, por ejemplo, un ácido graso de 16 carbonos, 18 carbonos, la beta-oxidación lo parte en 2, o sea, genera acetilcoenzima. Y cuando hay muchísima acetilcoenzima, se empieza a generar cuerpos cetónicos. El beta-hidroxibutirato, el acetoacetato, ¿verdad? Que son los cuerpos cetónicos más importantes, y esto va a causar problemas clínicos al paciente, ¿verdad? Donde el organismo ya no es capaz de utilizar estos cuerpos cetónicos. Estas cetonas entonces se eliminan por la orina y entonces vemos cetonuria, aumenta la poliuria osmótica y se agrava. Los cuerpos cetónicos son ácidos, fíjense, ya dijimos, beta-hidroxibutirato, ¿no? Acetoacetato, todo lo que es ato quiere decir que es sal, pero al ser sal, antes era ¿qué? Ácido. Por ejemplo, supongamos un ácido que nosotros conocemos, el acético, ácido acético, pero si lo ponemos en agua, se diluye y entonces va a ser
acetato de sodio. Tiene la terminación ato, pero fue ácido originalmente. Y por el pK de estos ácidos y por el pH de la sangre. Y entonces el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato, que antes era beta-hidroxibutírico y ácido acetoacético, suelta el protón, y al soltar protones, millones y millones y millones de protones, pues crea una acidosis, ¿no? Y al crear una acidosis, ¿qué es lo que responde el organismo? Pues que se une al bicarbonato, que es la reserva alcalina, y ese bicarbonato se transforma en CO2, más agua, y se tira por vía respiratoria, y la paciente va a estar respirando una frecuencia respiratoria mucho más alta, y si llega a una cetoacidosis metabólica, pues entonces va a tener la respiración famosísima de Kussmaul, ¿no? Donde va a estar una respiración profunda y rápida. Pero este paciente ya entonces ya está prácticamente en terapia intensiva. Ahora, en este punto de gravedad, entonces el cuadro progresa y se complica con náuseas, vómitos, dolor abdominal, dificultad para respirar, deshidratación, y puede llegar al coma, ¿no? Y hay que diagnosticarlo adecuadamente. Fíjense que estas enfermedades, miren, se van a espantar de lo que les voy a decir. Hace aproximadamente 30 años no se conocían. Hace 35 años fui a la Ciudad de México a ver, si quieren nos salimos de la diapositiva. Hace 35 años aproximadamente, en 1991, 92, ¿hace cuántos años? Pues más o menos, ¿no? Fui estaba trabajando, 24, 25 años. No, 91. 26 años. Sí, entonces hace 26, fíjense, no hace mucho. Bueno, para los jóvenes como ellos, aquí los estudiantes de medicina, pues es una eternidad, ¿no? Pero no hace mucho, hace 25 años, ¿no? Pero fíjense, estaba haciendo un trabajo de diabetes tipo 1 y de bocio. Entonces fui a México a entrevistarme con un señor que se encargaba de enfermedades crónicas, y le preguntaba la prevalencia y la incidencia de diabetes tipo 1, y me decía que no había en México. Y decía, bueno, no hay porque ya están en el panteón, ¿verdad? Pues no llegan a los hospitales, ¿no? Pero fíjense que en 1991, 92, fíjense, atendí una niña, hija de unos misioneros americanos. Les digo esto por lo siguiente que les voy a decir más tarde. Hija de unos misioneros americanos, y ella presenta un cuadro, ¿sí?, con poliuria, polidipsia, etcétera, pero el problema era de que era imposible que hubiera una niña de 12 años con diabetes, y no le dieron el diagnóstico en Oaxaca. Se la llevaron al hospital infantil y ahí le hicieron el diagnóstico de diabetes tipo 1. Imagínense, estamos hablando de hace 20 años. Ahorita llega una niña de 12, 13 años con todos esos síntomas, inmediatamente se le hace el diagnóstico. Ahora, fíjense, esta niña empezó a los 2, tenía una hermanita que tenía 9. Cuando la hermanita cumplió 13 años, viene la diabetes tipo 1, igual en la niña, en su hermanita. Ya tenían 2 hijos diabéticos tipo 1, y tenían otro niñito, Andrew, que tenía 7 años. Y entonces ellos sí no se esperaron. Cuando tenía 10 años, que se lo llevan a Houston, por eso les digo que eran americanos, se lo llevan a Houston, le hicieron todo el panel de exámenes que ahorita vamos a ver, para ver qué predisposición tenía para diabetes tipo 1. Pero afortunadamente, gracias a Dios, este niñito, Andrew, que ahora ya es un joven de 30 años, más o menos, calculen la edad, ya no tuvo nunca diabetes. En cambio, las 2 niñas se regresaron a Estados Unidos, una estudió enfermería, trabajan, se casaron allá. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ahora, el punto aquí es que nosotros tenemos que diagnosticar adecuadamente, ¿no? El punto es ese. ¿Cómo? Pues ahorita vamos a ver química sanguínea, examen de orina, etcétera. Entonces vamos a las diapositivas, de favor. Tradicionalmente, entonces, el tipo 1 era desencadenamiento rápido y grave, y iba a la cetoacidosis, así lo conocíamos, ¿no? Entonces se presentaba la poliuria, la polidipsia, la polifagia, la astenia, la pérdida de peso. Pero hoy pues ya tenemos una gran cantidad de métodos de diagnóstico, y los síntomas clásicos se presentan, fíjense el segundo renglón, cuando se han perdido más o menos arriba del 80% de las células beta, es decir,
ya el paciente ya no produce insulina. Es como les decía yo, un muchacho de medicina que tiene 2 de calificación, pues no pasa la materia, por más que quiera, ¿no? Ahora, el diagnóstico precoz también es muy importante para evitar las complicaciones. El espacio de tiempo, entonces, es alrededor de unas 6 semanas de reciente inicio. Claro está, si ya, ahorita vamos a ver el tratamiento, pero en jóvenes ya diagnosticados, ¿no? También puede ser una situación de desencadenamiento, factores de desencadenamiento, como son infecciones, desde vías urinarias, gastroenteritis, hasta todas, o un traumatismo también. Entonces, los pacientes con síntomas y signos característicos, entonces se debe confirmar con una glucemia, por ejemplo, venosa, por arriba de 200, o una capilar mayor de 126, por lo menos en 2 ocasiones. Fíjense que les voy a platicar rápidamente de un ejemplo de esta glucosa. Nos salimos de las diapositivas, de favor. Y entonces, fíjense, el año pasado me llegan 2 muchachitos de la escuela de medicina al consultorio en el Seguro Social. Me llegan de esta manera, de que llegan llorando al consultorio. Y ahora, ¿qué te pasó? No, es que le tomamos una glucosa a mi amiguito en su dedito y tiene 250 y orina mucho, tiene mucha sed, no duerme, está perdiendo peso, etcétera. Sí, le digo, a ver, ¿traes tu glucosa? Sí, dice, a ver, te la voy a tomar a ti. Y también ella tenía 250 y no tenía 100. O sea, ahí estaba mal el glucómetro. Entonces le checo con el mío en el consultorio y no, pues estaba normal. Pues no comía, ¿no? Por los exámenes que estaba presentando en medicina, ¿no? Pues entonces hay que discriminar bien y no hacer un diagnóstico así. En todo es así, ¿eh? En cualquier enfermedad hay que estar bien seguro, ¿no? Nada de que principios, nada de que probable, pues solamente que le pongan en el laboratorio, pero al paciente no le va a decir, usted tiene probablemente esto. No duerme en 8 días, ¿no? Hasta que se hagan sus exámenes, o en 3 meses, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos. En pacientes sin signos clínicos, con los cuales por cualquier motivo se desea descartar, entonces esto se debe hacer una glucemia en ayunas y una glucemia 2 horas después de una sobrecarga de glucosa de 75 gramos en 20% de agua o con limón. Eso es una carga de glucosa postprandial, ¿no? O poscarga, ¿no? Esta prueba debe realizarse con una solución de glucosa, ¿verdad? O un desayuno también con 50% de carbohidratos. Pero aquí hay que ver una cosa, que el paciente no esté hospitalizado. El hecho de estar hospitalizado ya es un factor de estrés, que el paciente debe estar libre de procesos infecciosos, agudos, fiebre, situaciones de estrés, y que no tenga otro tratamiento que pueda alterar esto, como esteroides. Se hace el diagnóstico de diabetes tipo 1 si cumple cualquiera de las condiciones que hemos tenido, ¿no? ¿Cuáles son? La glucemia en ayunas mayor o igual a 126 o poscarga mayor a 200. Ahora, ¿cuáles son las edades en que se presenta más fácilmente esta diabetes, ¿no? Tipo 1. Vean allí, ahí hay tres picos, ¿no? Uno, que es entre los 5 y los 6 años. Otro, entre los 12 y los 16 años. Y el otro arriba de los 30. El primero, ¿por qué? Dice, no, es que puede ser que sea un virus, Coxsackie o cualquier otro, de que esté afectando la inmunidad y por eso se presenta la diabetes en estos niños. Ya tienen mayor contacto porque entran a la escuela. Bueno, sí, te lo creo, pero entre los 12 y 16, es que ya empiezan a tener novia, novio, y entonces también ya hay otro tipo de pero bueno, te lo creo también, pero después de los 30, no, es que ya empiezan, sobre todo en mujeres después de los 30, no, es que ya empiezan los cambios hormonales, etc. Pues a los 30 no hay cambios hormonales, ¿no? A menos que ya tengan hijos, etc. Bueno, ahora, la historia natural de la diabetes tipo 1. Miren, en todas las enfermedades hay una historia natural, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, vemos, en primer lugar, vemos el lado izquierdo, si ustedes lo ven, es el stock,
los voy a poner con esta, ¿cómo se llama? Sí se ve ahí en el, así, ¿verdad? La puntita de la flecha. Es el stock de células beta, todos sabemos, porque estamos educados, ¿no? Stock, pues es almacenamiento, ¿no? En inglés, pero en español podríamos decir que es y fíjense, esta definición está en francés y stock es inglés, o sea, el stock ya es algo internacional, ¿no? Ya el stock de células beta. Bueno, la cantidad de células beta, y nosotros tenemos otra palabra en español que decíamos es la cantidad de células beta o la reserva, esa es la palabra en español, la reserva de células beta que tenemos. Todos tenemos una reserva de células beta si no tenemos diabetes arriba del 90%, ¿no? Del 80% más bien, que no hay diabetes. Pero aquí tenemos el stock o reserva de células beta. Voy a poner la flechita otra vez, si aparece, porque no me quiere aparecer. Aquí está, aquí aparece del 100%, ¿de acuerdo? Bueno, por una razón desconocida, pero a partir de un terreno genético. Hace rato les platicaba de mi amiguito Andrew, que le hicieron sus padres estudios genéticos, moleculares en Houston, para ver si tenía el terreno genético para desarrollar diabetes tipo 1. Afortunadamente, gracias a Dios, no lo tuvo. Pero aquí tenemos un terreno genético en el cual, vean aquí que dice medio ambiente, ¿verdad? Aquí está en francés o en inglés, casi escribe igual. Medio ambiente, environment, ¿no? En francés se dice environment, ¿no? El medio ambiente. ¿El medio ambiente qué significa? Los virus, hay virus, y interrogatorio, ¿no? O estados nutricionales, el cual va a hacer que estas células beta se mueran. Vean acá, se mueran. Y viene la enfermedad autoinmune, se mueren y disminuye a menos del 20% de las células beta, ¿verdad? Y esto que es aquí es un periodo de latencia, es decir, no tiene diabetes, pero va para allá, ¿verdad? Va para allá. Y aquí ya entramos al terreno de la diabetes tipo 1, aquí, ¿verdad? Ya tiene diabetes tipo 1. Y por causas desconocidas, puede haber una remisión o luna de miel en donde se regeneran estas células beta y el paciente vuelve otra vez a dejar de aplicarse insulina. Y aquí solamente requieren un tratamiento con hipoglucemiantes orales. Y después, al cabo del tiempo, como siguen los anticuerpos ahí, va a haber una destrucción definitiva de las células beta. Esto es al cabo de los años, porque este eje de las X es los años de evolución. Y entonces se mueren las células beta y el paciente requiere absolutamente ¿de qué? De insulina, tratamiento de la insulina. Entonces esa es la historia natural de la diabetes tipo 1. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo aquí, este diapositivo que está en francés, le ponen diabetes tipo 1 con números arábigos, ¿no? Tipo 1. Pero ven aquí, utilizan el término antiguo, diabetes insulino dependiente, ¿no? O sea, muchas veces, a veces es difícil desarraigarse de los términos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Entonces la diabetes tipo 1 tiene bases genéticas y autoinmunes bien definidas, ¿no? Primero, la susceptibilidad asociada con algunos haplotipos del complejo mayores de competitividad, clase 2, los HLA DR3 y DR4 son fundamentales para el diagnóstico, pronóstico de estos pacientes genéticos. Claro, imagínense, si nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un screening de diabetes aquí en la población de Oaxaca. Es francamente imposible hacerlo a toda la población. Se gasta todo el presupuesto. Todo el presupuesto. Se irían tiras reactivas. Una tira reactiva casi cuesta $1. Imagínense, hacer $1.000.000. Vamos a gastar $1 millón para ver quiénes son diabéticos, quiénes no son. Pues no, ¿verdad? Igualmente para esto, ¿verdad? Esto es carísimo hacerlo. Y no se hace en Oaxaca, ni en México siquiera. Las muestras se mandan a Estados Unidos para poder
determinar si un niño o un joven va a ser diabético o no. Pero ya existen las pruebas. Estas moléculas del antígeno de histocompatibilidad tienen un papel fundamental en la presentación del antígeno y en la identificación de los antígenos como propios o extraños. Acuérdense, en la fisiopatología de la enfermedad, el primer evento consiste en una fase de inflamación de los islotes pancreáticos que se llama insulinitis, que afecta selectivamente a las células beta. ¿Por qué no afecta a las alfa? ¿Por qué no afecta a las delta? Solamente las células beta. Es como en la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Que también es otro tema muy frecuente que tenemos que ver. Ahí se hacen anticuerpos contra el receptor de la célula de la TSH, del tirocito, imagínense, ¿no? Qué bruto. Y es una enfermedad muy frecuente. Aquí también solamente hacia las células beta, ¿no? Ahora, hay un infiltrado inflamatorio constituido en su mayoría por linfocitos T, subclase CD8, citotóxicos, supresores, con un número variable de linfocitos D4, CD4, que se distribuyen por todo el islote. Sin embargo, después hay una destrucción tisular y es selectiva para las células beta productores de insulina, cuya población puede haberse reducido hasta en un 80% en el momento que comienzan los síntomas. Aquí están, vamos a saltarnos esta. Vamos a ver que por ahí hay artículos que dicen que la diabetes es una enfermedad autoinmune inducida por virus. Igualmente para la tiroides, también dice que no, es una enfermedad autoinmune inducida por virus, pero no se ha demostrado. Ese es el problema. Y si fuera por virus, pues fuera una epidemia, ¿no? Pero también otro punto es que debe haber un terreno genético. Es el otro punto, ¿no? Tiene que haber un terreno genético. Ahora, la susceptibilidad a la diabetes tipo 1 tiene un componente genético y se ha demostrado en diversas observaciones. Cuando un gemelo homocigótico tiene diabetes, su otro gemelo tiene un 30-40% de ser diabético. Su alta frecuencia de diabetes tipo 1 en familias específicas, el 20% más frecuente que en la población general. ¿Sí? Y se reconocen al menos dos localizaciones genéticas asociadas con el diabetes tipo 1. Uno, la región HLA del complejo mayor de histocompatibilidad y la región del gen de insulina. Son las dos partes. Más del 90% de los casos de diabetes tipo 1 son DR3, DR4 y menor frecuencia DR1 o DR8. Depende de la raza. Los heterocigotos DR3, DR4 tienen un mayor riesgo por el efecto sinérgico de los dos haplotipos. En la raza negra, la susceptibilidad a la diabetes tipo 1 se asocia al DR7 y DR9 y a los japoneses al DR4 y DR9. Entonces todo depende de la raza. Ahora, en 1987 un grupo de investigadores propuso una hipótesis mecanicística para explicar la asociación preferencial de ciertos alelos de locus DQ en la diabetes tipo 1. Las moléculas de DQB tienen un ácido aspartico en la posición 56. Esto es muy importante y esto lo hicieron a Andrew, el hijito de mis amigos, y le confiere un efecto protector o neutro sobre el riesgo de diabetes tipo 1. En cambio, las moléculas que tienen un aminoácido como alanina, valina o serina en esta posición predisponen a la diabetes tipo 1. La región del cromosoma 11, bueno, esto nomás lo vamos a repetir, pero vámonos rápidamente a ir avanzando, porque estas son cuestiones genéticas, ¿no? Que, como yo les digo, pues no está de nuestra parte, esto ni se hace en Oaxaca y ni en México se hace, entonces como que no tiene gran caso. Esos son los marcadores encontrados hasta ahorita. Bueno, primero, la conclusión. La diabetes tipo 1 es una enfermedad ¿qué? Autoinmune. Una enfermedad autoinmune de mediación celular específica a un órgano y que sobreviene
en un terreno genéticamente predispuesto. Es decir, que debe haber ¿qué? Predisposición genética. La diabetes tipo 1 es una enfermedad, entonces la historia natural de la diabetes se divide en diversas fases. Primero, una fase de ruptura a la tolerancia inmunitaria a uno o varios antígenos. Y esto es lo mismo para todas las enfermedades autoinmunes. Ustedes conocen una cantidad tremenda de enfermedades autoinmunes. La tolerancia, ¿no? La célula beta aparece en el punto inicial de esta ruptura de tolerancia. No se conoce el antígeno iniciador, existen varios candidatos. El GAD55, la insulina, esto muy importante para poder guardar. La segunda fase corresponde a una diversificación de las respuestas inmunitarias con la existencia de otros antígenos, autoantígenos. La tercera fase concierne a la regulación de la respuesta inmunitaria y esta fase conduce a la destrucción de las células beta. Y aquí están, ¿verdad?, los marcadores tumorales humorales en la diabetes. Y estos anticuerpos se le hicieron a este joven, ¿no? Todos estos anticuerpos. Pero vamos a ver el tratamiento, que es lo más importante para todos nosotros. Bueno, y aquí tenemos la tirada clásica: el ejercicio, la dieta balanceada y el tratamiento con insulina. Ese es el tratamiento. Y si queremos verlo de la otra punto de vista, veríamos, por ejemplo, quiénes van a participar en el tratamiento. Y participaría el paciente, en primer lugar, el médico y la familia, ¿no? O sea, el paciente, el sistema de salud y la familia. También, igual como acá, son tres, igual tendríamos nosotros el tratamiento. Bueno, aquí tenemos el tratamiento de la insulina. La insulina tiene una historia muy bonita, ¿no? Vamos a ver. La insulina fue descubierta en 1921, pero ya existía, ¿no? O sea, descubierta para el uso clínico. Y por Banting y Best en la Universidad de Toronto, Canadá, en 1921. Y fíjense que le dieron el premio Nobel a estos cuates. Pero fíjense que hasta 1956 le dieron el premio Nobel a Sanger, que descubrió, pues también ya existía, ¿no? No la descubrió. Descubrió la secuencia de aminoácidos de la insulina. Vio que eran dos cadenas, A y B, la cadena A de 21 aminoácidos, la cadena B de 30 aminoácidos, que tenían dos puentes de sulfuro intercatenarios y uno intracatenario, dos intracatenarios y uno intercatenario, y le dieron el premio Nobel de Medicina a Sanger. Luego, en 1972, le dieron el premio Nobel a la primera mujer que, bueno, no la primera mujer, porque antes ya muchas mujeres, por ejemplo, como a esta Curie, ¿no? A Rosalinda Yalow le dieron el tercer premio Nobel ¿saben por qué? Por descubrir el radioinmunoanálisis. Simple. Ustedes van a decir que bruto, pues eso es lo más sencillo. Pues sí, lo más sencillo, ¿no? Descubrió el radioinmunoanálisis, ¿no? Y empezó a medir diferentes sustancias en la sangre. Y la primera sustancia que midió en la sangre fue la insulina. Y por eso le dieron el premio Nobel de Medicina. Entonces ya llevamos 3 premios Nobel. El que descubrió la insulina, el que describió la estructura primaria de la insulina y quien midió la insulina en sangre. Ahora, ahí fue un parteaguas, porque Rosalind Yalow, americana, judía, lo que hace es que la mide en sujetos normales y sujetos diabéticos de reciente inicio. Y más o menos los niveles basales de insulina en sujetos normales está entre 5 a 15 microunidades por mililitro. Sucede que en los diabéticos tipo 2, midiendo los niveles de insulina,
estaban por arriba en 20, 30 microunidades y todos se fueron para atrás. Dicen, pero ¿cómo? Si la diabetes es disminución de insulina, no aumento de insulina. Y ya viene lo que revolucionó la diabetes, que es la resistencia a la insulina. Entonces ya empezaron a estudiar por qué había tantos niveles de insulina en sangre, pero no actuaban adecuadamente. Es decir, resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Y viene toda la fisiopatología de la diabetes. De ahí. Bueno, y entonces los investigadores empezaron a investigar ahora lo que seguía, es decir, cómo actuaba la insulina, ¿no es cierto? Ese era el punto. Y se empezaron todo el mundo, de tal manera que se pensaba que el que descubriera cómo actuaba la insulina, le daban el premio Nobel. Aquí está, y ahí dice Humalog, pero ya es la insulina que ahorita es la moderna, la DNA recombinante, ¿no? Bueno, ahora, para llegar a la Humalog se pasó una historia, ¿no? Todo tiene su historia, pero eso no está escrito. La historia de la insulina, debería escribirse un libro sobre eso. Probablemente, y ahora que me jubile, voy a escribir un libro sobre eso, porque ahorita no se puede, porque entramos a las 7 de la mañana y la escuela, el hospital, la escuela y consultorio y todo, no hay tiempo, ¿no? Pero ya después, a lo mejor ya vamos a escribir, porque a mí me tocó todavía en Francia, por ejemplo, que cuando yo estuve ahí haciendo la especialidad en endocrinología, que no había insulina humana, ¿no? Y era la porcina o la bovina, pero había una serie de sustancias que no eran la insulina, y entonces ahí en los años más o menos 88, 89, viene la insulina monopico, que era la insulina pura, pero bovino porcina, pero ya poco les dio el gusto, porque a los 5 años ya viene la insulina, ya la insulina humana, DNA recomendada, y ahí participó un mexicano, ¿verdad?, creando un gen que transportaba el gen de la insulina. Bueno, él no puso el gen de la insulina, era el doctor Francisco Valero Zapata, que descubrió cómo se puede transmitir un gen a una bacteria. Eso fue un descubrimiento brutal y nadie lo conoce, ¿no? Tristemente, ¿no? Bueno, pero después vamos a ver. La secreción de la insulina endógena, vemos aquí que cada comida nosotros secretamos insulina, eso es lo normal, porque tenemos un sensor a la hipertensión. Sube la glucosa, se secreta insulina, baja la glucosa, se deja de secretar insulina. Y eso entonces viene aquí que nosotros tenemos que cubrir todos esos picos después de almuerzo, comida o cena de secreción de la insulina. Entonces al paciente tenemos que recetarle una cantidad de insulina adecuada para esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que cubrir esos picos: pico del almuerzo, pico de la comida y pico de la cena. ¿Cómo? Pues hay que darle esa cantidad de insulina adecuada. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Entonces, eso es lo ideal. Tenemos que llegar a ese tratamiento. Si no llegamos a ese tratamiento, el paciente va a estar mal controlado, va a tener cifras de hiperglucemias postprandiales, va a tener hemoglobina glucosilada aumentada, arriba del 6.5%, que es lo ideal para estos jóvenes. Por lo tanto, tenemos que utilizar cierto tipo de insulinas. Por ejemplo, cuando se descubrió la insulina, que le decía Banting y Best, nada más se tenía la insulina tal cual, entonces se inyectaba y no se tenían las unidades que nosotros tenemos ahora. Ahora son unidades U100, por cada mililitro tenemos ahí 100 unidades, ¿no? 10 mililitros, 1000 unidades. Y entonces ahí se le ponían 2-3 mililitros de eso que ellos aislaban de los animales, y eran unos, pero verdaderamente bodoques que le ponían en forma subcutánea, y a la comida otra vez y a la cena otra vez se infectaban. Ahora es muy fácil, tenemos una insulina muy moderna que le inyectamos microlitros, ¿no? Y ahí van todas las dosis de insulina. Entonces, ahora, el otro problema es que esa insulina que se le inyecta a los pacientes, así de regular, que se le conoce, o rápida, tiene un tiempo de acción muy corto, de 2-3 horas. Pero entonces necesitamos una insulina que actuara mucho más, en muchas más horas, para que hubiera un nivel de insulina en sangre. Y entonces empezaron a ver otro tipo de insulinas, como es la insulina de acción intermedia y las insulinas lentas, las ultralentas,
Y después, hace 10 años, empezaron a utilizarse las insulinas basales, que es la insulina Lantus, la Glargina, etcétera, que tiene una historia formidable. Y las insulinas también ultra rápidas, como son la Lispro, las PAR, que también tiene una historia preciosísima, ¿no? Cómo se fueron descubriendo esos tipos de insulinas, que son los análogos de las insulinas. En medicina, un análogo juega un papel muy importante. Un análogo, en el caso de las insulinas, tiene la misma acción, pero diferente farmacocinética. Es decir, yo le inyecto insulina a este paciente y puedo tener dos tipos de análogos. Uno que me actúe rápidamente a los 10 minutos o a los 5 minutos, que es lo ideal. Es como si el paciente come, cualquiera de nosotros, comemos e inmediatamente secretamos insulina, cuando ya empieza a subir la glucosa en sangre. Y la otra es que nosotros tenemos dos tipos de secreciones. Esa, que la acabamos de ver, que es la postprandial, y la otra que es la basal, que aproximadamente vamos a tener de 0.5 a 1.5 por hora. Entonces, miren, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, con las ganas de que nos invite aquí el doctor Cibaja y podamos continuar esto. Pues agradecemos la presencia de ustedes, jóvenes estudiantes de medicina, y están invitados para las siguientes charlas del doctor y de otros especialistas. También agradecemos al personal médico de los hospitales de Chalcatongo y de Temazcal, que han estado hoy con nosotros, y diciéndoles que próximamente nos veremos. Y antes que nada, doctor, gracias por su colaboración. No, doctor Cibaja, por favor. Y veremos la segunda parte. ¿Cómo no? Con todo gusto, doctor Cibaja. Que estén bien a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.